Con mis saludos paso a leerles mi artículo de esta quincena, que es un homenaje a los jóvenes de Colombia y se titula Los jóvenes sí tienen por qué reclamar. No tiene antecedentes en Colombia una protesta más masiva, más larga en el tiempo y más extendida en el territorio que la del paro nacional que empezó el 28 de abril. Y es notorio que su sustento principal han sido los jóvenes, hombres y mujeres, en especial los de los sectores populares, pero también de las clases medias. Este paro además es la continuación del también muy fuerte de 2019, protesta que continúa por la irresponsable viveza de Iván Duque de burlarse de las peticiones ciudadanas. ¿Cómo será la irritación que la pandemia no pudo evitar que se expresara? La primera causa de la vigorosa movilización juvenil son el desempleo, la pobreza, la miseria y el hambre. Entre enero y marzo de 2020, los jóvenes desempleados sumaban 2.6 millones, cifra que la pandemia aumentó en 431.000, con un agravante. El 50% de los empleados son informales con ingresos muy precarios. La mitad de ellos además está en la pobreza y la miseria, con las mujeres sufriendo por porcentajes mayores. Y como el 31% de los hogares hace menos de 3 comidas al día, son 3.9 millones de jóvenes, literalmente aguantando hambre. En la fuerte molestia de los jóvenes también cuenta que ellos saben que terminarán igual o peor que sus padres, a quienes les indigna ver sufrir de tantas maneras, desempleados, pobres, lesionados en su dignidad y en el inexorable rumbo hacia la peor condición, viejos y enfermos y sin ahorros ni pensión. También subleva a los jóvenes que 4.2 millones de ellos sean ninis, que ni estudian ni trabajan, no porque no quieran, sino porque no pueden. No estudian por la falta de cupos en las universidades públicas y por no poder pagarse ni las más baratas de las privadas, que además suelen ser de la peor calidad. Y los de clase media que logran terminar sus estudios universitarios, porque entre los de origen popular ello es imposible, no consiguen emplearse, con el drama de los 387.000 jóvenes que le deben 5 billones de pesos al ICETEX, el instrumento del Banco Mundial con el que les cambiaron el derecho a estudiar gratis, porque los derechos dejan de serlo si no son gratuitos, por un crédito usurero. Además, llena de irritación a los jóvenes el sistema de salud del que ellos y sus padres también son víctimas. Y también los moviliza saber del maltrato laboral a los 1.2 millones de médicos, personal de enfermería, camilleros, auxiliares, porque a esa edad la manipulación política no ha podido mellarles la sensibilidad social y política. Y por supuesto que los subleva la gran corrupción de la clase política, experta en gobernar mal contra el verdadero progreso del país, como elegidos o como nombrados, pero con sus bolsillos repletos de los recursos públicos que les garantizan vivir mejor que los demás, a quienes al capitalismo de amigotes del país les niega la oportunidad de educarse, trabajar y prosperar, oportunidad que se sabe es lo mínimo que un Estado de verdad moderno y democrático debe garantizarle a su población. También se movilizan cada vez más jóvenes que entienden que el desastre social de Colombia no es culpa de quienes lo sufren porque sean brutos, malos trabajadores y vagos, como en su cinismo inducen a pensar los neoliberales que malgobiernan o hacen parte de los pocos que logran acceder a los bienes de la modernidad. Pues crece la comprensión acerca de que la causa principal del desastre nacional, el capitalismo de escasos $6.500 por habitante, desigual y corrupto, es una imposición del consenso de Washington, cuyas fórmulas les impiden trabajar a tantos, a pesar de saberse que el trabajo es la base de toda riqueza y de todo progreso de un país. Y los jóvenes también están en las calles protestando contra la represión con la que el gobierno de Iván Duque le respondió a su justo paro, incluido que ya van 51 muertos a bala, casi todos por disparos ilegales de la policía. Y también exaspera un gobierno que ni siquiera ha sido capaz de condolerse de las víctimas y menos pedirle excusas al país por una violencia que no ha debido ocurrir. Coletilla:
Dignidad y la Coalición por la Esperanza insisten en llamar a que el paro no se use como pretexto para dañar bienes públicos y privados, agredir a servidores públicos e impedir la circulación por las vías del país, porque esas prácticas les causan grandes daños a la economía nacional y a todos los colombianos y desacreditan los reclamos democráticos. Bogotá, 21 de mayo de 2021. Muchas gracias. Por amplias mayorías se hundió el proyecto de ley 010 de reforma a la salud. Y se hunde por dos razones principales. La primera, porque era profundamente retardatario contra los pacientes de Colombia, contra las clínicas privadas y los hospitales públicos, contra los trabajadores de la salud también. ¿En beneficio de quién entonces? Bueno, en beneficio de la intermediación financiera, particularmente de las transnacionales, porque el propósito del presidente Duque ha sido entregarle este negocio a los extranjeros, cosa que por supuesto también le hace daño a Colombia. Pero se hunde en últimas es porque la lucha democrática de los colombianos, el gran paro nacional, derrota al gobierno en esto. Sin esta movilización ciudadana inmensa, esto no hubiera ocurrido porque ellos estaban desesperados por montarle otro negocio a sus amigotes, a sus compadres. Y lo hunde esta lucha democrática, confirmando además otro asunto que es clave. La lucha democrática, pacífica, civilizada, sin violencia, es capaz de alcanzar triunfos de gran importancia como este triunfo que hemos alcanzado en la defensa de la buena salud para las colombianas y los colombianos. En mayo del 2012 con un colega hicimos un debate sobre esta ley 1448 que había sido aprobada un año atrás. Ese debate fue un debate en el que planteamos muchas dudas sobre cuál iba a ser el éxito de esa política, en qué iba a terminar esa política. Pero como claro, no se sabía porque era apenas un año de aprobada la ley, había que tener paciencia y esperar. Pero el debate, insisto, se centró en que por razones del diseño institucional, del mal diseño institucional, que ya era evidente en ese momento, o sea, de los enredos legales con que fue aprobada esa ley, sí, en un tema que es de suyo bien complejo, porque tiene que ver con gente muy pobre, con regiones muy apartadas, con escaso acceso de las personas a los abogados idóneos, mientras que los despojadores sí tienen grandes poderes económicos y políticos y jurídicos detrás, pues vimos que había problemas de diseño institucional que seguramente iban a hacer que la ley no produjera los resultados que debería producir. Eso pues no pasaba de ser como una cierta, pues digamos, una advertencia, que por supuesto no me alegraba que fuera a ser así, porque yo creo que a quien lo han despojado de sus tierras o las ha tenido que abandonar por miedo, pues es natural que el Estado, o es conveniente, más que natural que el Estado intente o intervenga en ese sentido. El debate en buena medida se centró entonces en un punto que fue muy irritante en ese momento, y es que al año de aprobada la ley, y 6 meses después, el gobierno nacional empezó a dar, el ministro de Agricultura, el propio presidente de la República, a dar cifras y cifras de centenares de miles de hectáreas de tierras restituidas y cantidad de colombianos favorecidos, pero unas cifras que no voy a repetir. Yo voy a poner hoy en mi página web y voy a enviar el debate. Ahí está el video y está la transcripción. Y cifras que hablaban pues de unos números que uno decía, pero miércoles, ojalá, pero eso sí será posible. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo hablaba de favorecer a 165.000 familias. El ministro de Agricultura de esos días hablaba de favorecer a 200.000 familias. Sí, Jesús Sabogal, que era el director de la Agencia de Restitución, en febrero del 2012 le dijo a Daniel Samper Pisano que iban a tener para el 2014 160.000 reclamaciones atendidas y para el 2020 360.000. O sea, unas cifras pues realmente astronómicas que aspiraban, se decía en esos mismos días, en el 2014 haber restituido 2 millones de hectáreas
160.000 restituciones por 2 millones de hectáreas en el 2014 y 360.000 restituciones por 4 millones de hectáreas. Yo a eso le hice una crítica mucho más severa y mostré cuántas falacias habían dicho y cuántas cuentas alegres, además porque descubrimos en el proceso de la investigación un manejo absolutamente falaz de las cifras, que fue que empezaron a presentar como restituciones, senadores y senadoras, otra serie de políticas de tierras que existen desde hace décadas en Colombia, pero que no son restituciones. Recordémosle a los ciudadanos que la restitución es una acción legal para devolverle a una persona o a una familia que ha sido despojada mediante la violencia o la amenaza, devolverle las tierras que le robaron, porque en el fondo es así, ¿sí? De eso es de lo que se trata la restitución. Un crimen que se presentó en esos años y años anteriores en números inmensos de gente que desplazaron. Pero también hagamos una advertencia, ahí se incluyó en esa ley bajo el nombre de restitución una figura que no es restitución. O sea, bajo ese nombre, y todavía ahora se habla como si fueran la misma cosa, restitución, lo que es el despojo propiamente dicho, que es la restitución en el sentido de a quien le han robado su tierra mediante la coacción, y un fenómeno que está vinculado a la violencia, pero que es distinto, que es el abandono de tierras. ¿Qué ocurre cuando, por decir alguna cosa, en una vereda hay un hecho de violencia muy grave y la gente se asusta y sale corriendo y deja sus tierras abandonadas? Pero es distinto eso, legal y técnicamente es distinto al que le quitan la tierra mediante la violencia. Entonces, bajo el nombre de restitución se igualaron las dos cosas. Y hoy nos presentan como las cifras, nos las suman todas y repito, son completamente distintas. Es más, no le oí al señor director de la agencia que separara esas cifras. Ojalá ahorita las separara porque definitivamente son cosas bien, pero bien diferentes. Bueno, esas fueron las advertencias que hicimos en su momento. Entonces ya en este momento han llegado 10 años, ya tuvieron que alargar la ley porque es evidente que en esos primeros 10 años no se iba a cumplir ni de lejos las metas que mencionaron. Pero si uno mira ahora cómo vamos, ¿sí? Entonces estamos hablando ya de un periodo bien largo de tiempo, pues las cifras que yo oigo realmente confirman mis temores o nuestros temores, cosa que no me alegra. No crean que a mí me alegra que estas cosas salgan mal. A mí lo que me irrita es que se sabía que iban a salir mal porque el diseño legal era un diseño demasiado encartoso, difícil de realizar, difícil de cumplir. Entonces, esta es otra ley agraria en la que en lo fundamental lo que termina primando es la demagogia. O sea, es utilizar las normas para no resolver los problemas que se deben resolver, sino para bueno, lo que hemos visto hoy, una montaña de cifras, que si a mí me cuesta trabajo seguir, imagínense al ciudadano común y corriente, cifras y números y números y números y números, que no se comparan con nada, que no se comparan con metas que no se saben. Cada gobierno echa sus cuentos, pero la verdad es que por las cifras que nos han dado esta ley, repito, en la práctica va a ser en términos fundamentales el fracaso que algunos advertimos hace una década. Cosa que, repito, no me alegra. Pero que es mi deber señalar, porque en ese momento era clarísimo, y lo explicamos, repito, en un debate de cerca de una hora intervine yo. Cifra, dato, número, análisis, detalle. Entonces lamento tener que decir otra vez en esta comisión que tenía la razón, porque, repito, las cifras no permiten, pues frente al tamaño del fenómeno, pues las cifras que nos han dado hoy en medio de una gran confusión, sí siguen siendo muy pequeñas frente, digamos, al fenómeno que se nos presentó en ese momento. Y ya alargaron otros 10 años la medida. Entonces vamos hasta el 2031. Entonces aquí empieza a pasar una cosa que es obvia, que de alguna manera se tocó. Y es que los reclamantes o se están muriendo, ¿sí? O se vuelve tan difícil recabar las pruebas, o están tan ancianos y tan empobrecidos y tan llevados, como se dice, pues que cada vez esto va a ser más difícil de que opere. Pues, o si a una persona le restituyen su tierra 20 años después de haberlo despojado, pues se muestra otra vez la ineficacia del Estado. Pero quiero enfatizar en una cosa y con esto termino. Esta es un poco la historia de las leyes agrarias en Colombia. Quienes hemos sido estudiosos desde esos temas, sabemos que aquí ha habido una serie de leyes, desde la 200 de 1936, la 100 del 44, una serie de normas, todas ellas diseñadas para que no cumplan con los fines que se anuncian.
Y por eso en términos de tierras como en términos de producción, el agro colombiano es un desastre de concentración de la propiedad, pero más grave, de una propiedad que no produce, que es lo más grave de todo, porque digamos que los alemanes con tierras concentradas desarrollaron su agro, los gringos con tierras distribuidas campesinas desarrollaron su agro, pero es que aquí no tenemos ni lo uno ni lo otro, sobre todo no tenemos el desarrollo del agro, que es la parte más grave. Aquí, en pleno siglo XXI, la gran política agraria, ustedes me excusarán, colegas, que les machaque esto, es importar la comida. Ese es el sumum de la política agraria. Traigan del exterior lo que podríamos producir en Colombia. ¿Sí? Y ahí se siguen arruinando los productores. Y además se sigue concentrando la tierra, porque pues si usted además se muere de hambre en su parcela, pues ¿qué puede hacer distinto de salir corriendo, sea porque se la compren o porque lo saquen a tiros, que también lo sacan, que se lo sacan a tiros? Insistamos, yo llevo ya en esta comisión casi 20 años con esta especie de insistencia y realmente todo lo que veo es un desastre, eso lo tengo que decir con toda franqueza. Preferiría decir una cosa contraria, pero yo creo que los hechos nos demuestran que la principal política agraria de Colombia es que no haya una buena política agraria. Y esta cosa que cacarearon tanto, es que hay que ver, ustedes de pronto no se acuerdan, lo que cacarearon esta restitución de tierras, trajeron al secretario de la ONU. Eso, mejor dicho, no hubo show que no hicieran. No hubo promesa y abrazo y felicitación y votos que no consiguieran. ¿Cuántos votos campesinos y de jornaleros se conseguirían con esa ley? Y repito, las cifras nos dicen que, pues, es muy mediocre el resultado. A mí, pues, lo que hayan hecho, bueno, bienvenido, pues, es mejor algo que nada, pero realmente esa no puede ser la política del Estado. O sea, la política del Estado no puede estar montada en temas tan sensibles como estos, con tanto sufrimiento ciudadano, con tanta violencia, convertidas en unas pantomimas que al final no resuelven nada. Ni en el gobierno anterior, ni en este gobierno. Porque, repito, quedó mal diseñada, como oportunamente lo demostramos. Porque el centro de la presentación política, de esa política, fue el engaño, como lo demostramos oportunamente. Entonces, lo felicito, senador Jorge Londoño, por haber traído este tema, porque era clave que le pegáramos una mirada una década después qué ha pasado con esto. Muchas gracias, señor presidente.